Hola amigos, y bienvenidos a una nueva aventura que les mostraré hoy. La verdad, esta ruta va más dirigida para aquellos que les gusta recorrer rutas internas en moto, o personas como yo que solo quieren conocer lugares escondidos de la civilización, ya que es una ruta con muy pocos atractivos, pero donde hay sectores sí de gran belleza, para los ojos de aventureros como yo. Pero creo que en los comentarios me podrán apoyar diciéndome si les gustó o no esta ruta. Por el momento, los invito a esta aventura que comprende desde la ruta D71 que se dirige de Canela con Barbalá y viceversa, para ingresar por la ruta D901 y pasando por la D799, D661, D707 y terminando en la ruta D605. Debo decirles que es una ruta muy solitaria, así que deben ir bien asegurados con todo lo necesario para un eventual mal momento que espero no pase. Y estoy aquí en la entrada de la ruta. Por aquí, de allá se viene de Illapel, se va para Combarbalá y aquí se ingresa. Así que vamos a hacer esta ruta que es la ruta D901. Así que vamos para allá, les vamos a mostrar a ver qué onda esta ruta. Es una ruta bien larga que vamos a hacer, vamos a ver si podemos aparecer cerca de Combarbalá. Así que esta ruta es nueva para mí, no la conozco, no sé cómo estará el camino, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Esperemos que nos vaya bien, que no tengamos ningún tipo de problema y nada. Así que vamos dándole para allá. El inicio de la ruta se encuentra en muy buenas condiciones, hasta el pueblo de Los Rulos, que está a unos 12 kilómetros desde la carretera D71. Desde ahí ya comenzamos el camino sin asfalto. En el camino nos encontramos con Domingo, quien nos explicó más o menos por dónde irnos, así que conversamos unos minutos y seguimos la ruta que ya teníamos fijada. Pero no está de más preguntar, ya que a veces las plataformas se equivocan y nos envían por lugares que no son los reales. Además de actualizarnos que el camino no esté cortado o en fatales condiciones. Váyase aquí usted, este camino, ¿Ya? llega allá a un negocio que hay ahí, se llama Teobaldo Valencia Caballero. ¿Ya? Y ahí le va a indicar a usted. A él le pregunto más o menos Sí, ahí le va a indicar por dónde me tengo que ir. Este sector es el sector de las cañas. Sí. Oiga, ¿y ustedes aquí qué es lo que se manejan con cabrita, con qué cosa? Puros animales. Puros animalitos. Sí. Pero el tiempo no los acompaña por la sequía. Falta la sequía, la agüita. Vamos a salir seguramente. Sí, obviamente no le molesta. Ya que le vaya bien, amigo. Ya, ok, que estén bien. Ya. Gusto en conocerlo. Bueno, ya hemos caminado 1,6 kilómetros ya, pero el camino está pavimentadito hasta acá. El lugar es muy bonito. Aquí hay como una subida. Tuvimos que subir aquí hasta acá. Y aquí llegamos a la cumbre arriba y nos encontramos con este pueblito. Nos encontramos con esas casitas ya. Se ve bien bonito, así que por lo que se ve el camino todavía sigue pavimentado, está bien allá. Así que ahí vamos dándole. Es un lugar bien bonito, se ve bien bonito todo este sector, así que me ha gustado. Vamos dándole para allá. Bueno, hemos caminado ya unos cuantos kilómetros y nos encontramos con la primera población, que es la población de Los Rulos, la que se encuentra aquí a mi espalda. Es un lugar bien bonito, no filmé mucho porque prácticamente es una calle principal nomás y pasamos. Así que estuve preguntando cómo estaba el camino para seguir para allá y nos topamos ya aquí en Los Rulos, ya termina el camino de pavimento. Así que de aquí ya nos toca todo lo que es camino de tierra.
Así que vamos a ver cómo encontramos el camino para allá y en las condiciones. Pero el lugar es muy bonito, los cerros, la forma, miren, no sé si la cámara demuestra lo que realmente veo yo allá, la cordillera, que se ve precioso. Y aquí los cachupines que me están ladrando ya para que me vaya, así que vamos a seguir para allá. Y ya estamos en camino de tierra, el cual veremos hasta prácticamente llegar a Aquilitapia. La ruta a partir de este sector de los Rulos se encuentra en buenas condiciones y sin problemas para mi auto. La belleza de los cerros es impresionante, ya que contrastan varios tonos de café. Debo decirles además que hay muchas minas de pirquineros en la zona, por lo que verán muchos socavones en casi toda la ruta. Ya llegando a la cima de este cerro nos encontramos con la primera incógnita, que se me olvidó preguntar. Pasó que hay dos caminos, y no sabía cuál tomar, por lo que tuve que darme un tiempo para revisar la ruta en la plataforma para no equivocarme. Y gracias a Dios así lo hice, porque la ruta de la derecha de sus pantallas era larga y no tenía salida, por lo que tendría que devolverme, pero el darse tiempo en la ruta para revisar es bueno para no cometer errores. Bueno, acá me encontré con el letrero que estaba allá. El letrero que estaba allá que decía que para allá era Canela Baja y por ese camino a Aquilitapia. Pero de acuerdo a lo que yo tengo marcado en el GPS, debería seguir hacia allá y encontrarme con otro camino que va para Aquilitapia. Así que voy a seguir lo que yo marqué, porque ese camino no me figuraba en los registros, no sé. Así que... pero ya llegamos casi prácticamente al cerro arriba. Allá abajo, de allá venimos, de allá de los Rulos, el pueblito de los Rulos está allá abajo. Así que el lugar está bonito, el camino hasta el momento está en muy buenas condiciones. Y eso, los cerros espectaculares, para qué decirles. Se ve precioso los cerros, la combinación de colores, mira. Café claro, café oscuro. No, muy bonitos los cerros en este sector. Así que aquí vamos dándole a la ruta. El Talhuén. Acá hemos llegado al cruce con la ruta D799 que se encuentra a nuestra derecha. La ruta D901 sigue hasta encontrarse con la ruta D71 a la altura de Canela Baja, por donde se encuentra el estadio. Este lugar se llama El Talhuén, donde se veía un colegio sin uso llamado El Coligüe. Amigos, de acá y por más de 5 kilómetros, el camino está muy complicado. Pero con mucho cuidado y paciencia se logra pasar, ya que hay muchas zanjas, hoyos y piedras que dificultan el acceso. Pero con paciencia se puede pasar. También les debo recordar que desde acá solo se ven unas 3 casas por más de 1 hora de viaje. Desde este punto se hace muy inhóspito el camino.
baby. Time to figure out what this could be. I dreamt of a life in a small town that wasn't enough for you somehow. I just wish I had a little more time with you, baby. Weeks and months and years they passed, and I knew it wouldn't last. When tears streamed down my face, my mama said, all the nights that end in heartbreak gonna pay off someday. And the pain that you're feeling gradually fades away, 'cause I'm growing up, falling in love. La verdad de las cosas, en este sector que está acá, se nos puso bien complicado. El camino está así, con mucha piedra, pero el auto pasa. Como siempre he dicho, yo no sé por qué, pero mi auto es alto, el Chevrolet Aveo, es un auto alto, pero un auto más bajito que este es imposible que pueda recorrer estos caminos. Hemos venido muy despacio, andamos muy despacito, porque nos sentíamos bien solos en realidad. Parecía que no hay nadie, no se ve nada, solamente se ven cosas mineras, pero nos encontramos que en medio de esto, en medio de esta ruta, está esa hermosa casa blanquita ahí abajo. Que el caballero salió a mirar. Es obvio que debe de desconocer los vehículos, porque aquí me imagino que deben de pasar un vehículo una vez a las 1500, porque el camino no se nota como que hayan pasado muchos vehículos. Para la gente que le gusta andar en moto, los ruteros, los motoqueros, pucha, este camino está excelente, muchachos, para que puedan venir a recorrer estos lugares. Así que les dejo la invitación también a ustedes en que vean mi canal, donde yo voy mostrando esta ruta. Si yo paso en el auto, ustedes obviamente en moto pueden pasar, así que a ellos los dejo invitados para que puedan venir a esta ruta. Yo la estoy al final de cada capítulo que hago de mis videos, dejo la ruta que hice, para que así ustedes la puedan organizar si algún día quieren venir por estos sectores o viajar por el interior. Así que aquí estamos en este sector que nos llamó la atención. Estábamos bien asustados porque no encontramos a nadie. Yo, la verdad de las cosas, cuando entro en estas áreas, en estos caminos, me preocupo, porque ando con mi madre, andamos los dos solitos, y el asunto de los neumáticos, porque si pincho tengo un repuesto y me complica. Y no tener casas cerca es más difícil todavía. Por eso ya cuando veo una casa, por lo menos me alegro un poco, porque ya sé que cualquier cosita puedo venir y llegar hasta aquí y pedir un poquito de colaboración. Gracias a Dios el internet también funciona bien en esta área, está funcionando bien. Voy a dejar una foto aquí voy a dejar una foto o les voy a mostrar una foto mejor, para que así puedan ver en el lugar que estoy precisamente de la ruta que estoy haciendo. Y eso, pues, así que vamos a seguir dándole el camino. Me indica que tengo que dar para allá, así que veamos pues cómo está. Ojalá que sigamos dándole a la ruta para allá. Nos fuimos, vamos a ver a mi madre ahí. ¿Cómo está, madre? Bien, hijo. Bien. ¿Va bien? Sí. La ruta complicada nomás, ¿no? Complicada, con miedo nomás, porque Con miedo, viejita. el camino no está muy bueno, pero para otros que hemos pasado, peor. Sí, bueno, en todo caso. Así como dice mi madre, claro, hay otros caminos que hemos andado así o peor. Así que vamos dándole para allá. You're full of confidence and cheap galore. You're showing off your moves and hope for attention. And I am turning life into an imitation I don't know. I swear I'll tell the truth and you misunderstood. Bueno amigos, aún nos faltan kilómetros por recorrer por esta ruta desértica y los queremos invitar con mi madre para este próximo domingo para seguir con la segunda parte y final de esta aventura. Desde este punto nos encontraremos con un llano hermoso, con un lugar que nos da la idea que estuviéramos en África, por la forma idéntica de ese lugar, y además llegaremos a Quilitapia, un pueblito hermoso al cual les recomendamos puedan ir a visitar.
Recuerden dejarnos su like, que nos ayuda mucho a que el canal siga subiendo, suscribirse apretando todas las notificaciones para que YouTube les avise los días que subimos nuestros videos. Y lo más importante, que nos dejen un comentario con el lugar de la cuarta o quinta región que les gustaría les mostrara. Gracias por ver el video hasta el final. Nos estamos viendo. Acá les explicaré por dónde es la ruta que acaban de ver. Yo ingresé por la ruta D701 para tomar la ruta D901, por la cual me dirigí hasta el cruce con la ruta D799, que está en Talhuén, siguiendo este camino que termina más o menos a 6 kilómetros antes de llegar a Quilitapia, en un cruce que va a Quilitapia y hacia el Peral, en donde sigue la ruta D661, la cual tiene más o menos 4 kilómetros y choca con la ruta D707, que finalmente llega a Quilitapia. Desde ahí seguimos hasta la ruta D605 que une con Barbalá con Punitaqui.